poder estar transmitiendo, dado que la señal acá no ha estado buena. Bueno, antes que nada, pedir disculpas porque habíamos programado un en vivo junto a Ani en su canal, Contacto Divino, y debido al cambio climático que hubo acá, una tormenta bastante sorpresiva, con viento, incluso agua-nieve aquí al frente en la montaña. Tuvimos que cancelar porque se cortó la luz en toda la zona, fue bastante fuerte y, y no volvió la luz hasta la noche, entonces ni siquiera pudimos tener la oportunidad de hacer el en vivo un poco más tarde, pero ya nos estamos reprogramando para poderlo hacer tal vez la semana que viene. No en tanto quería aparecer por acá para comentarles algunas cosas y si alguien está por ahí y me puede decir si se escucha bien, se agradece. Mientras la señal nos acompañe, ya hoy día se ha estabilizado un poco, ayer estuvo más o menos, así que también aproveché de hacer mis conexiones internas y meditación. Sí, ahí, ya. Ahí están llegando. Crece con Gaby. Hola Paz, se escucha y ve bien ya. Muchas gracias. Gracias a quienes están uniendo. Preferí hacerlo así de improviso porque si se corta la luz no pasa nada. Entonces mejor estar aquí transmitiendo junto a ustedes. Y acá disfrutando también un poquito la tranquilidad de esta tarde de domingo, que ya el tiempo mejoró. Así que quería hacer el en vivo desde aquí, desde afuera, porque estamos con una primavera muy, muy bonita. Un saludo a quienes se están uniendo. Paola Solari, Luz María desde Colombia, Lorena me dice que por primera vez en un en vivo. Muy bienvenida entonces. Viviana, saludos para ti también. Edith, gracias Edith, ¿cómo estás? Yuri, ¿cómo estás también? Bueno, hoy día vamos a hacer una miscelánea de temas porque primero que nada quisiera que estuviéramos muy conscientes de que en todo este proceso, que ya es bastante evidente, yo creo que a nadie ya nos puede quedar alguna duda de que las transformaciones producto de este proceso de transición planetaria se están manifestando en todas nuestras áreas. Ahí junto a Edith el otro día hicimos también una transmisión de lo que nos hablaban los astros por Instagram, mensajes de Sirius. Para quienes deseen ir a verlo, los invito y vamos a continuar con esas charlas, esperando que todo acá se normalice bien. Y lo importante es que nos estaban transmitiendo, yo hace poco recibí esa conexión también, que ellos están aquí con nosotros, nos están acompañando, todos nuestros guías, nuestros maestros, nuestros guardianes, los seres estelares, y que lo único que necesitamos para estar en conexión con ellos es simplemente estar en un momento de relajación, en un momento de paz, abrirnos internamente y sobre todo conectar desde el corazón. Y inmediatamente ellos hacen contacto con nosotros y nos van transmitiendo, ya sea intuitivamente, ya sea si estamos un poquito más en conexión, como una suerte de canalización, podemos ir escribiendo, en fin, pero podemos ya sentir su presencia aquí junto a nosotros para todo este tránsito, este caminar que viene hacia finales del 2025 y sobre todo 2026 y 2027. Entonces, bueno, para quienes se van uniendo por ahí, que veo que me están haciendo algunas preguntas, la invitación es siempre a revisar este canal de YouTube, Mensajes de Sirius, también mis otras redes y sobre todo ver los videos que dice, la sección que dice videos, porque ahora estoy en la sección del canal que dice en vivos. Y ahí en videos ustedes van a encontrar el propósito del canal, los mensajes que se me comenzaron a transmitir a partir del 2022, producto de este proceso de transición planetaria. Ya, para no estarme repitiendo acá, les pido que por favor se den ese pequeño trabajo de ir a donde están los videos y también seguir las transmisiones en vivo, en que ahí ya voy avanzando en los temas y vamos profundizando en grupo.
Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo es que ellos ya están con nosotros. Estamos viendo también, como les había informado la otra vez, respecto al 3i Atlas, que son nuestros hermanos que ya se vienen acercando para ayudarnos en este proceso, para sostener todo lo que viene. Y en ese sentido quería leerles acá dos mensajes cortos, pero que son importantes para ver que en realidad ellos siempre han estado acá. Lo que pasa es que ahora, con todos estos procesos de elevación de la frecuencia en nuestro planeta, a través de las frecuencias Schumann, a través de los destellos solares, a través de todo este proceso de ionización, de sutilización de nuestros cuerpos y también del planeta, nosotros ahora estamos más aptos para captar la existencia de ellos. Entonces, por eso también hay muchos más canales, hay muchas más personas que están teniendo esta conexión. Les voy a comentar acá entonces una consulta que le hice yo al guardián respecto de dos puntos. Primero que nada, el mensaje que yo ya subí intuitivamente unas 3 veces, si es que no más, a Tribu Mensajes de Sirius, donde comparto información para el grupo que está allí a través de Telegram. Y compartí el mensaje que se dio a través de la BBC de Londres por el comandante Brilon. Hubo mucha interpretación del mensaje, si bien quienes estábamos escuchando no solo con nuestra mente, sino desde nuestro corazón, pudimos percibir y tener la certeza de que ese era un mensaje veraz y que era de seres que realmente estaban acompañándonos en nuestro proceso de evolución hace muchos eones de años. Entonces, les voy a compartir acá un poquito la pregunta que le hice y le consulto yo al guardián. Guardián Mensedequiel, ¿me podrías hablar sobre el comandante Brilon que nos guía directamente? ¿De dónde es? ¿Es él quien en 1977 da un mensaje a la Tierra interrumpiendo la señal de televisión de la BBC? He subido ese mensaje varias veces a nuestro grupo, pues me sorprendió y resonó mucho. Bueno, cabe aquí también mencionar que en mensajes anteriores, que espero irlo compartiendo con ustedes, yo le pedí al guardián que me hiciera por así decirlo, un análisis amplia de la estructura de las jerarquías espirituales. Y es así como él me va hablando cómo se organiza jerárquicamente todo el plano espiritual, por lo menos en este plano universal, en lo que podríamos llamar la Vía Láctea, ¿no? Porque hay miles de otros lugares en el cosmos que él me dijo, no se los voy a transmitir porque no es necesario y es acá donde ustedes están trabajando. Entonces él me explica los planos dimensionales. Ese es un mensaje bastante completo, más amplio, que lo voy a transmitir más adelante. Pero acá yo le había preguntado en mensaje anterior también, ¿bajo qué comando más directamente estamos nosotros? Entonces él me explica que es justamente este comandante, el comandante Brilon, que está en el área de difusión y que más arriba de él y jerárquicamente está el comandante Astar Sheran. Él me lo va explicando. Entonces acá le voy a decir lo que él me compartió. Me dice, muy bien, cuando usted preguntó a quién usted sirve o colabora como comando, así como nosotros, yo respondí que era ese gran ser identificado como Brilon. Él hace parte del sector de comunicación del comando Astar y su especie es la misma del comandante Astar Sheran. Ambos son del mismo planeta y trabajan juntos, pero en departamentos diferentes. Ese comandante Brilon trabaja justamente en el departamento de difusión, comunicación del comando Astar.
Y fue él, sí, que utilizando ondas etéreas se conectó con las estaciones de transmisión de televisión y de radio. Muchos no lo dicen, pero fue una transmisión en cadena y todos pudieron escuchar su mensaje, su declaración, y nadie logró sacar la comunicación del aire. Como dicen, pues en todos los canales, en todas las estaciones de radio estaba la misma persona comunicándose. Esto fue poco divulgado, pues ellos estaban, como puedo decirle, con miedo de la reacción popular. Es esto. Entonces acá él me va explicando que efectivamente a través de ondas etéreas ellos lograron de alguna forma integrarse o conectar con las redes de comunicación de la BBC y también de las radios. Entonces el mensaje fue mucho más difundido de lo que nosotros pensamos. No fue solamente en esa emisora de televisión que tenía bastante personas que lo asistían, sino que también fue un mensaje transmitido a través de las radios. Y el mensaje los invito a ustedes a buscarlo aquí mismo en esta red, y también lo tengo ahí en Tribu, como les mencionaba, y nos hace un llamado de atención a tomar conciencia de lo que nosotros estamos haciendo en nuestro planeta, a responsabilizarnos y de alguna forma cambiar un poco el rumbo de las cosas como iban en ese momento en que habían conflictos. Lamentablemente todo este propósito de evitar que los conflictos sigan surgiendo no fue del todo modificado, ¿no? Hubo un momento que podemos decir que fue de calma, de cierta paz en el planeta, pero ahora todo esto se vuelve a activar nuevamente. Y ellos nos estaban de una forma advirtiendo que nosotros estábamos en este proceso de evolución, para lo cual necesitábamos mantenernos en paz, en armonía, para lograr los niveles de conciencia necesarios para que este proceso se produjera de la mejor forma posible. Entonces es ese el mensaje que nos dejó este comandante, que de alguna forma nosotros formamos parte de ese comando, viniendo desde el comando STAR, que es la jerarquía superior, y en el área de difusión, básicamente el comandante Brilon, ¿no? Los invito entonces a escuchar ese mensaje, que es bastante importante, y cómo ya nos estaban orientando y acompañando. No podemos decir que no fuimos asistidos y que no fuimos orientados ni acompañados, ni que ellos no hicieron nada, porque desde entonces que están advirtiéndonos y orientándonos a realizar los cambios necesarios. El punto es que no tomamos acción y no lo hacemos. Y es ese también el llamado que nos va a hacer el guardián en los dos mensajes que voy a transmitir al final. Que nosotros de alguna forma estamos muy abiertos a escuchar y a escuchar un montón de mensajes, un montón de canales, pero no ponemos en práctica lo que nos están diciendo. Y si no llevamos a la práctica los mensajes, es como palabras que van al viento. Se nos ha pedido ya hace tiempo hacer nuestro trabajo interno, hacer un trabajo de conciencia, trabajar en nosotros mismos, trabajar nuestro campo mental, nuestro campo emocional, mantener nuestro físico en óptimas condiciones a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, en fin, lo que yo llamo los 4 cuerpos inferiores, y que es un trabajo que me vienen orientando básicamente desde el 2010, diría yo. Entonces el llamado es ese, a poner en práctica todo lo que se nos transmite, no solamente a estar escuchando, porque de alguna forma nos hemos ido habituando a ser como consumidores de todos estos mensajes, pero a no ponerlos en práctica, que es lo que nos va a decir él al final de esto que estoy transmitiendo.
Voy ahora también a compartirles otro pequeño mensaje respecto a algo que me había dicho anteriormente, en que me habla de la Generalísima y me habla de María. Y yo entonces le pregunto si realmente la Generalísima a que él se refiere es la Madre María. Y es aquí entonces que él me va a dar una breve explicación. Acá Patricia, perdón, voy a leer acá Patricia. Me dice, es que el mensaje del comandante Brilon no fue masivo tampoco. Muchos no estamos enterando ahora o hace poco de ese mensaje. Sí, Patricia, eso es totalmente cierto. Y el llamado es a difundirlo y a compartirlo para que nosotros comprendamos que este proceso de despertar de conciencia y de colaboración de nuestros hermanos estelares ya está hace tiempo. Así que quienes sientan en su corazón ese llamado de compartirlo como lo sentí yo, porque yo en esa época no sabía que estábamos en directa conexión con el comandante Brilon, compártanlo. Yo creo que va a ser bastante importante. Ramón Rodríguez me dice, yo me estoy enterando recién. Búsquenlo, traten de buscar la versión más antigua, si no entren ahí a Tribu Mensajes de Sirius. Compartí en la carpeta del guardián Mensedequiel, ya lo he ido subiendo varias veces, ahora tal vez lo comparta nuevamente en el chat general para que lo puedan ver. Y aquí en esta misma red en YouTube buscan interrupción de la cadena de BBC de Londres por el comandante Brilon con B corta. Ya ahí lo pueden ver también. Bueno, lo que les estaba diciendo sobre la Generalísima. Entonces yo le pregunto al guardián, ¿me podrías hablar sobre la gran Generalísima María? ¿Ella es Madre María? ¿Quién es ella realmente? ¿Cuál es su misión y labor? En este sentido, ¿nosotros estamos bajo su comando también? Gracias. Y me dice, perfectamente. Esa amada señora es la misma que en tiempos pasados encarnó como María de Nazaret, pues ella poseía las debidas condiciones para recibir un gran ser de luz. Y ella, en niveles elevados, ella posee el título de Generalísima, pues ella comanda las legiones de ángeles y arcángeles. ¿Y cómo puedo decirlo? Ella está sobre el nivel de comprensión que ustedes pueden asimilar. Es esto. Bueno, acá nos comenta el nivel que tiene Madre María en las altas jerarquías. Ella está en planos muy, muy elevados, tanto que a nosotros, con nuestra conciencia que tenemos actualmente, tal vez no sea no del todo fácil comprenderlo. Entonces él está aquí tratando de explicármelo de una forma que podamos captar algo de quién es ese gran ser de luz, ni más ni menos al comando de todos los ángeles y arcángeles. Entonces podemos de alguna forma dimensionar la labor que ella está haciendo en todos los planos superiores. Eso es lo que quería comentarles respecto a un poquito sobre la jerarquía. Ya más adelante voy a tratar de dar una estructura completa de los niveles de una forma sintetizada porque es bien amplio. Pero por lo menos acá para que nos vayamos ya conectando un poco con estos seres y que entendamos que ellos están aquí, aunque nosotros no los veamos, sí podemos percibirlos si nos damos ese momento de silencio, de calma y de conexión con el corazón. Sobre todo estando aquí en la naturaleza, yo creo que la apertura es mucho mayor. Voy a ver ahí si hay alguna consulta y me gustaría repasar un poquito también los mensajes que vimos sobre los eclipses que estuvieron ahora presentes el 7 de septiembre y el 21 de septiembre,
para conectarlo con dos mensajes que nos había dejado el guardián para este tiempo. Voy a esperar un poquito a ver si aparece, porque sé que hay un momento de espera a alguna consulta, y ya seguimos entonces con lo otro, haciendo un pequeño repaso y profundizando en aquello. Bueno, por ahí los veo. Por ahora no me llegan preguntas. Les pido disculpas porque a veces se demora bastante en aparecer la pregunta. Acá, Israel me dice, por favor, ¿puede hablar sobre Satya Sai Baba? ¿Cuál es su papel? Tuve una meditación hace mucho tiempo donde veía que las manos de él salían galaxias, planetas. Por favor, le agradecería mucho. Bueno, lo que yo te puedo decir en cuanto a todo el conocimiento que viene desde la India, desde los Vedas, es lo que me comunicó el guardián. Me dice que hace unos 3200 años atrás hubo una colonización siriana aquí en el planeta que vino a traer mucho conocimiento y despertar de conciencia. Y es así como ellos comenzaron a transmitir este conocimiento verbalmente para los rishis o los sabios de esa época. Y todo esto fue expresado en todos los textos védicos, también en el Bhagavad Gita, que ya es posterior. Y estas conciencias sirianas y estos seres que estuvieron acá enseñaron en todos los ámbitos de la sabiduría. Por ejemplo, nos enseñan a través de esos textos la medicina natural, a través de la medicina ayurvédica. Nos enseñan a trabajar en todos nuestros cuerpos a través del yoga, que ya se había comenzado a implementar en ese tiempo, tal vez no el yoga que conocemos actualmente en Occidente, los procesos meditativos también, el trabajo de la respiración, toda esa cultura que traen los seres y los maestros desde la India, tiene una ancestralidad bastante antigua. Y lo importante que me comenta en ese sentido el guardián es que los textos védicos se conservaron prácticamente en un estado puro, no han sido tan alterados como muchos otros textos, por ejemplo la Biblia. Entonces todo ese conocimiento es interesante buscar la información, introducirse en esos libros. Pueden comenzar, por ejemplo, por los Yoga Sutras de Patanjali, que es algo más actual, no es tan místico, por así decirlo, para que ustedes vayan recibiendo de alguna forma ese conocimiento más depurado y tal vez más actualizado para estos tiempos. En ese sentido, la labor del maestro Sai Baba fue maravillosa, trajo eso acá, lo aplicó, lo demostró por todo el trabajo que él logró hacer en sí mismo y también en las personas que estaban junto a él, ¿no? Muchos seres bebieron de esa fuente, tuvieron su cambio de conciencia y hoy en día están en el planeta ayudando también en este proceso de transición planetaria, trayendo todas esas herramientas que ya venían desde muchos siglos atrás, todo lo que nos había transmitido el yoga a través de los mantras, las meditaciones, las prácticas de las asanas, en fin. Eso es lo que te puedo decir respecto de Sai Baba. La invitación entonces a profundizar en toda la cultura hindú. Puedes comenzar con los Yoga Sutras, leer todo lo que dejó el maestro Sai Baba también y sobre todo, lo más importante, ponerlo en práctica. Porque el yoga no es una intelectualidad, es la manifestación, el trabajo en nuestros 4 cuerpos inferiores. Y ese trabajo te va produciendo un cambio de conciencia a través del cuerpo físico y a través también de la activación de todos tus cuerpos, campo mental, emocional, energético, los chakras, en fin.
Ramón Rodríguez me pregunta acá, en cuanto al cuidado personal, ¿qué tipo de comida recomiendas? Lo que esté más cercano a la tierra y lo menos contaminado con pesticidas. Los alimentos solarizados que nosotros llamamos, que en este momento están recibiendo la energía del sol. Entonces nosotros podemos integrar esa energía a través del agua solarizada, a través del huerto. Yo aquí detrás mío tengo un huerto y ustedes no se imaginan lo que es sacar una selga, una lechuga de tu huerto y alimentarte con eso. La energía que te da y la vitalidad es maravillosa. Nos ayuda a utilizar nuestro cuerpo, a limpiarlo. Cada vez vamos necesitando consumir menos alimentos. Personalmente yo prácticamente me alimento 2 veces por día y con eso estoy fantástico, no necesito más. Bastante hidratación también, con agua solarizada, agua magnetizada. Pero alejarse de los productos procesados, de los supermercados e irse a lo más natural posible. Frutas, verduras de huerto, las semillas, los frutos secos también nos ayudan mucho. Eso es lo que podría decirte. A ver, acá se me pasaron. Déjame ver si encuentro el mensaje anterior. Paula. Ya. Acá, hija de Sai me dice, por favor, ¿puedes hablar sobre... ya Babas, ella fue contestada. Paz, según lo que informa el guardián a nivel personal, ¿qué debemos adoptar en adelante? ¿Cómo incorporarlo a la vida? Bueno, eso van a ser los mensajes que voy a dar un poquito más adelante, pero lo principal actualmente es trabajar en nuestro campo emocional. Va a ser, pero yo creo que eso va a marcar la diferencia. Él ya nos viene orientando desde el 2022 a trabajar en 4 cuerpos inferiores, el 2023 con mucho foco en el cuerpo físico, en la alimentación, en ejercitarse, y ya el 2024 nos explica y nos pide que por favor nosotros nos hagamos exámenes para saber cómo están todos nuestros niveles, si nos falta chequear algo, ir al médico, buscar las soluciones también en este plano y desde ahí estar con la certeza que estamos en perfectas condiciones de salud para transitar los procesos que vienen ahora. Entonces ya le dio mucho hincapié a la parte física. Entonces eso ya debería estar absolutamente preparado, entrenado, adaptado. Después la parte mental también y emocional. Tuvimos bastante tiempo trabajando con la parte mental con él y actualmente la parte emocional. Me dice que está bien, que el trabajo espiritual es importante, pero que nosotros a estas alturas ya deberíamos tenerlo integrado, esa capacidad de entrar en meditación, conectar con nuestro ser interno, con nuestro propio guía. Entonces ahora no hay que estar tratando de buscar con mucho énfasis los procesos de canalización, porque de alguna forma esto se va a ir produciendo también naturalmente, ayudado por las energías que están llegando a la Tierra. Sino lo que hay que hacer ahora, pero muy en foco, es preocuparse de la parte emocional. En ese sentido, yo les recomiendo el trabajo interno, la autoobservación, las meditaciones de índole más budistas que nos llevan a un proceso de indagación interna, a escuchar lo que se nos está transmitiendo y el trabajo maravilloso con las flores de Bach. Sinceramente, yo creo que nuestra vida sería bastante distinta si en cada familia hubiese un integrante de la familia que hubiese estudiado flores de Bach, porque ella trabaja principalmente en el campo emocional. Y a través de las flores, que para mí en las flores está toda la sanación, en las hierbas, en la naturaleza, y logrando ese equilibrio emocional también. ¿Ya? Eso es lo que te puedo comentar. Jorge Cobo me dice, saludos, paz. Nevadón es de la luz, o no luz.
Bueno, yo siempre acá les indico que es muy importante no juzgar y dejar que cada persona vaya siguiendo su camino según lo que está percibiendo. Yo creo que el aprendizaje es totalmente individual. Yo durante mucho tiempo un poco me distraje con las informaciones externas y hoy en día tengo clarísimo que debo seguir un camino, una línea de tiempo porque ya estamos en el momento ya es. Entonces no desenfocarnos. Trabajo interno, 4 cuerpos inferiores y lo que el corazón vaya diciendo. Por ahí voy yo. Si los demás son o no de la luz, yo creo que ahí ya entramos en una falta de trabajo interno de estar juzgando. Cada persona va con su proceso evolutivo y va a estar donde tenga que estar. Ramón Rodríguez me dice, ya la comida, y acá... Hija de Sai me dice, me gustó mucho por todo lo que dijo de los Vedas. Es mi primera vez en envío. Usted hace honor a su nombre. Muchas gracias. Saludos a Ecuador también. Sí, el trabajo es interno. No crean que la tranquilidad y la paz es algo gratuito. Es un trabajo diario. Es una disciplina en amor, sin un autosacrificio, pero sí en conciencia. Crece con Gaby, dice, paz, producto de la energía que nos está llegando del sol. ¿Es normal sentir que tu cuerpo como que tiembla o vibra? Sí, quería hacer un en vivo respecto de eso porque es demasiada información, solo la parte corporal. En este momento, nosotros desde el portal de Sirius, que fue el 7 de julio, y después el portal de Leo, 8 de agosto, fuimos integrando, por decir, no voy a decir en dosis homeopática porque se sintió un poco fuerte, energías de Sirius y de esas conciencias. Y yo te diría que ahora, hasta cerrar estos portales día 9 que hemos pasado en este mes de septiembre, de hecho el último fue ayer, 27 de septiembre, que 27 sumaba 9, ¿no? Fuimos integrando en nuestro cuerpo esta energía que nos traen nuestros hermanos estelares, tanto de Sirius como estas conciencias felinas también. Yo el día 26 en la noche tuve una vivencia bastante hermosa, integrando de alguna forma en un estado meditativo conciencias felinas que venían de alguna forma a confirmar todo este proceso de anclaje de energía siriana y felina que veníamos recibiendo todo este tiempo, en todo este mes de septiembre, ya a partir del 7 de julio. Fue bastante fuerte, hemos tenido un trabajo a nivel corporal muy notorio. Para algunos mucho dolor de cabeza porque estamos integrando estos dos hemisferios, activando pineal, chakra cardíaco totalmente expandido, esos pulsos de luz que sentimos en nuestro cuerpo como si estuviese vibrando, también podemos sentirlo como calor. El hecho de intentar ir a dormir y no poder dormir, puesto que la energía es tan alta, acompañada de la frecuencia Schumann que estuvo bastante alta, junto con las eyecciones de masa coronal. Entonces yo les diré que nuestro cuerpo ha pasado por una maratón de integración de energía, no ha sido fácil. A mí me ha pasado de repente de sentarme y quedarme dormida, teniendo un montón de cosas que hacer y tener que darme esos 15 minutos de quedarme dormida sentada porque realmente el cuerpo necesita integrar. ¿Y cómo integramos mejor? Cuando nosotros tranquilizamos o mantenemos en un estado meditativo profundo todo nuestro sistema nervioso. Cuando nosotros dormimos, nos extendemos, el cuerpo de alguna forma se resetea y para un poco todo ese proceso biológico natural que tiene en su día a día para darse la posibilidad de seguir integrando todas estas energías que van llegando. Entonces no ha sido fácil, ha sido bastante complejo. Pero bueno, sabemos que es para mejor, nos estamos utilizando, estamos limpiando memorias,
estamos con procesos de sanación también bastante fuertes y hermosos. Patricia me dice, justo antes de que empezaras el en vivo, estaba viendo un programa donde Vida González estaba hablando de Sai Baba. Sincronía, sí, las sincronicidades maravillosas. Melissa Chacón me dice, bueno, trato de ir como respondiendo preguntas que abarquen a todos para que puedan servir al mayor número de personas, porque al final en eso estoy aquí, en servicio. Pero Melissa me dice, ¿qué significa sentir desde pequeña que tengo conexión directa con Jesús y también con Dios? Nunca me costó sentirlo, ahora es también con la Madre María. Bueno, escuchar ese llamado interno que tienes en tu corazón y ir profundizando en procesos meditativos para afiatar esa conexión, puesto que el canal de conexión se está abriendo mucho. Entonces yo te diría eso, seguir escuchando qué te dice tu yo superior, tener esa conexión y de alguna forma ir pidiendo también orientación, porque no se olviden que los seres de luz y nuestros guías y maestros respetan mucho nuestro libre albedrío. Entonces, hasta que nosotros no nos abrimos a recibir esa energía y no pedimos orientación, esto es respetado. Entonces, pedir conexión, pedir orientación y vamos a ir recibiendo la información que necesitemos para este momento. Saludos a Puerto Rico. Alejo me está pidiendo que envíe un saludo. Bueno, no suelo hacerlo. Un saludo aquí para Abraham Melano. Voy a responder dos más para seguir con los otros mensajes que vienen. ¿Puedes explicar lo de las flores de Bach? Aquí en Montreal, Canadá, solo venden una versión de eso, Rescue Remedy. Se llama, no sé si hay otros productos. Sí, María. Las flores de Bach generalmente tú las encuentras en climas mediterráneos. Todo este sistema fue creado por el doctor Edward Bach. Él realmente era médico y en un proceso que a mí no me cabe duda, porque era un ser con mucho estudio, mucho conocimiento, en fin. Mira, la trayectoria de él es preciosa. Busca para ahí para que te vayas informando. Doctor Edward Bach, creador de las flores de Bach. Entonces fue creando un conjunto de esencias que van a formar en total 38 esencias y que van trabajando en nuestro campo emocional a través de la energía que nos transmiten estas flores. Hay un gran set de estas flores que son para trabajar en nuestros miedos, en los diversos miedos. Miedo a que ocurra algo repentinamente, un miedo que no tiene justificación, miedo o fobia a algo determinado, miedo a que le vaya a ocurrir algo a un ser querido. Y así las diferentes emociones, los estados de ira, de melancolía, la falta de energía, de vitalidad, en fin, son 38 esencias que van a trabajar en diferentes campos. La idea es que te informes, que busques y generalmente las esencias que más son recomendadas son las que vienen de climas mediterráneos, principalmente de Inglaterra, ¿no? De España, de Francia también. En estos países puedes encontrar las flores que son las versiones más originales. Entonces ese sería el llamado. Busca también acá en esta misma red, en YouTube, información. Hay bastante, no solo información, sino que lugares en que te puedes ir orientando respecto a cada flor. Y el Rescue Remedy yo creo que se hizo muy conocida, que es una integración de 5 flores, que es una fórmula que nos ayuda en momentos extremos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un choque emocional, ya sea por un evento, vamos a decir así, un choque en auto, alguna conmoción porque fuimos agredidos, miedo a subirse a un avión y entramos como en esa crisis de pánico.
Entonces el Rescue Remedy, que es el rescate, viene a ayudarnos a de alguna forma ir calmando todo este campo emocional. Entonces ahí te pido que vayas buscando. Tienes el doctor, hoy no me acuerdo el nombre, creo que es René Orozco, el doctor Orozco, a través de su instituto Praneon, que para mí es un gran maestro y tiene muchos videos acá en esta red también. Luz María acá, voy a responder esta y otra más, me pregunta, dicen que tendremos ataques a nuestra salud mental. ¿Cómo podemos reconocer estos ataques para cuidarnos todos? Mira, lo principal siempre que nos pidan es mantener nuestra frecuencia en alto, no involucrarnos mucho en situaciones conflictivas, entender que somos muchas veces nosotros mismos los que abrimos la puerta a que estas energías ingresen. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos en el tránsito y un auto se nos cruza y nosotros sentimos rabia y comenzamos a sentir esa energía de rabia, de molestia y miramos al otro y empezamos a discutir, inmediatamente nosotros estamos bajando esa frecuencia y estamos permitiendo que estas energías que tienen menor vibración entren en nuestro campo mental y en nuestro campo vibracional. Entonces ahí inmediatamente abrimos la puerta a estas energías de baja frecuencia. El miedo también es otra puerta que abre mucho la puerta a estas energías. Entendiendo que lo que nosotros vemos de la realidad es una ínfima parte. Los planos dimensionales están aquí con nosotros y hay seres de todas las frecuencias. Tenemos, por así decirlo, seres de luz que podríamos metafóricamente verlos como un angelito positivo que siempre está conectando y nos está enviando orientación y intuiciones, que podríamos también imaginarlo como nuestro ángel de la guarda, pero en la medida que nosotros bajamos nuestra frecuencia, tenemos aquellos seres que andan deambulando de baja frecuencia, que de alguna forma se alimentan de esa baja frecuencia, y nosotros al bajar la frecuencia abrimos la puerta para que ellos ingresen y cerramos la puerta para que estas otras conciencias o energías positivas lleguen a nosotros y mantenernos en un campo vibracional alto. Hay una película que yo recomiendo mucho que se llama Criaturas Divinas. Está ahí en Telegram, justamente en la carpeta de película, en Tribu Mensajes de Sirius, y ahí vas a ver gráficamente representado cómo estas dos energías y estos planos que nos vemos van interfiriendo constantemente en nosotros. Y el llamado para que estas bajas frecuencias no ingresen en nosotros es mantenernos siempre en positivo. Si de repente tú sientes que baja tu energía, salir a la naturaleza, integrarse, colocar frecuencias que no se eleven de 528 Hz hacia arriba, que es lo que se nos pide en este tiempo desde el chakra cardíaco hacia arriba, para inmediatamente ir nivelando nuestra frecuencia y vibración. Ya también mantras, algunos decretos en positivo que inmediatamente nos hacen elevar nuestra frecuencia y desconectarnos de esas energías ahí que quieran entrar en nuestro campo. Eso es lo que podría decirte. Y voy por una más antes de pasar a los últimos dos mensajes que son importantes. Soco, gracias Soco acá. Amanda Cristina me pregunta, ¿cómo saber si soy semilla estelar? Bueno, eso lo vas a comenzar a sentir y vas a ir teniendo un despertar de conciencia. Yo te diría que ya el hecho que estés aquí, escuchando en una tarde de domingo, aquí en Chile, hora de almuerzo, estos mensajes, ya está, para mí por lo menos, diciendo que estás buscando respuestas, que estás con un proceso de despertar interno. Entonces seguir profundizando en eso y en tu trabajo interno. Eso es. Vamos entonces a los otros mensajes que quería leerles. Voy a hacer un repasito muy rápido de por qué los mensajes
de lo que habíamos, va a quedar un poquito largo este video, eso sí, por si acaso, pero bueno, yo creo que es importante. Para quienes no habían escuchado, respecto a la energía del eclipse del 7 y del 21. Lo voy a leer rápido, pues, como para que podamos hacer un repaso. Querido guardián, ¿qué ocurre realmente en la Tierra con estos eclipses del 7 y 21 de septiembre? Varios grupos espirituales se preparan para estas fechas en oración y mantras, ya que sus respectivos guías les han comunicado de grandes movimientos y eventos. Por favor, ¿puedes profundizar en este tema? Y ahí él me dice, comprendo su pregunta en relación a los eclipses y voy aquí a responder de forma comprensiva. Siempre los eclipses marcan eventos en la Tierra. Son señales celestes que se manifiestan para avisar a la humanidad que algo está cerca de ocurrir, generalmente en los lugares donde más se observa el eclipse. Siempre fue así, de esta manera. Los lugares abarcados por el eclipse, esto es donde se da la sombra del eclipse, son los más afectados. Y como es de esperarse, es necesario realmente prepararse. Porque como fue dicho en contacto pasado, este año es un año que marca el inicio de los grandes eventos. Esto ya fue dicho. Entonces, que todos se preparen, pues habrá grandes señales en la tierra y en el cielo. Es esto. Entonces, esa fue la primera orientación que nos dio para ratificar la energía que estos eclipses traían y los cambios, cómo se iban acelerando en el planeta. Paso a leer el segundo para profundizar y ahí a pasar a los mensajes finales. ¿Cuáles específicamente son los eventos o hechos más importantes que ocurren hasta finales del 2025? Y dice, escuche con atención lo que voy a decir. La Tierra está pasando por una condición de mudanza en su estructura física, pero esta mudanza también ocurre en los planos etéreo y astral simultáneamente. Estas ocurrencias, como saben, se darán conforme ya fue informado en contacto pasado, siendo que ahora las fuerzas elementales irán prácticamente a doblar su potencia, y esto va a impactar a las personas. Muchos no irán a resistir estos hechos. Me refiero a tener resistencia emocional. Es a esto a lo que llamamos resistencia emocional. Los planos dimensionales ya se están mezclando en varias regiones. En breve, ustedes irán a ver en sus aparatos criaturas y seres de otros planos perfectamente, sin más condiciones difusas. Los irán a ver perfectamente, porque habrá el interplano y no existirá o no habrá más la condición difusa como es actualmente. Los irán a ver dentro de una condición material. Es esto. Bueno, acá hay bastante material y el llamado siempre es a revisar los mensajes anteriores. Acá él nos expresa que todo lo que nosotros ya venimos viendo, los cambios de la naturaleza, se va a duplicar porque estamos en ese periodo de alguna forma de transformación, de limpieza, no solo de nosotros en nuestros 4 cuerpos inferiores, sino que también del planeta. Y lo otro que nos explica acá es algo que viene detallando ya a partir del 2023, es la integración de los planos dimensionales, la integración de tercera dimensión con cuarta dimensión, o sea, de un plano material con un plano semietéreo. En algún momento, el 2023, él lo llamó el acoplamiento dimensional, la integración dimensional. Hace ya un tiempo me explica que nosotros ya estábamos en tercera dimensión y media y ya cada vez nos acercamos más a estar en ese plano semietéreo integrando cuarta dimensión. Y cuando él se refiere a que nosotros vamos a ver estos seres a través de nuestros aparatos, es que muchos de nosotros muchas veces estamos tomando fotos, ya sea con nuestro celular o con nuestras cámaras,
y comenzamos a ver seres elementales, podemos ver orbes pequeñas de luz, podemos ver también energías que cruzan, que pasan, que son, uy, ahí, lo voy a correr para acá porque así ya no los veo, que son de alguna forma seres del plano astral que andan transitando por este plano y que muchas veces quedan captados a través de nuestras cámaras. Acá quiero comentar, por ejemplo, hay un señor de México a quien agradezco mucho, que siempre me está él enviando las fotografías. Ellos hacen un trabajo espiritual muy lindo. Allá tanto toman a través de sus aparatos las energías que están recibiendo, ya sea energía desde el rayo violeta o desde el rayo dorado o el blanco, como también los orbes que están trabajando en procesos energéticos de activación que se hacen con varias personas, pero también los elementales, haditas pequeñas que se ven a través de los registros de cámara o también otras entidades que no vamos a decir que están en muy alta frecuencia. Todo esto ya es posible tomarlo a través de nuestros aparatos. Y las personas que tienen mayor sensibilidad pueden cada vez más ir percibiendo estas energías e inclusive viéndolas. Es un proceso que se va dando poco a poco. Imagínense si fuera de un día para otro esta integración dimensional. De alguna forma se necesita preparar a las conciencias para ir percibiendo todas estas energías que hasta ahora para muchos eran desconocidas, pero que siempre estuvieron ahí. Recordando también un mensaje en que me explica la energía, por ejemplo, que hay en los cementerios y que viene de la propia palabra cementerio, semi-etéreo. En esos lugares hay una energía semi-etérea en el que de alguna forma esos seres que están en cuarta dimensión, muchas veces en plano no tan elevado, los podemos ver cuando vamos a un cementerio durante la noche. Entonces, este proceso de integración ya se está produciendo, para lo cual es también nuevamente necesario trabajar en nuestro campo emocional, porque si no, el impacto en la conciencia va a ser bastante. No solamente vamos a ver seres angelicales o orbes de energía, que también va muy acorde con lo que nosotros estemos vibrando, ¿no? Pero las personas tal vez que no han hecho un trabajo interno y que estén con una frecuencia más baja, van a ver también otro tipo de energías. Jorge me dice que a veces ve estas energías. Sí, se pueden ver. Si salimos al jardín en la noche y tomamos fotos de la naturaleza, podemos percibir estos pequeños orbes. Acá Patricia también me va comentando lo mismo. Bueno, no ven, muchos de ustedes ya que están en estos procesos van teniendo esa percepción energética. Y voy a pasar entonces a leer los dos mensajes. Uno ya lo había leído, pero lo voy a reiterar porque va muy conectado con el último. Y nos llama la atención a no solo seguir escuchando los mensajes, sino que a ponerlo en práctica. Perdón, voy a responder aquí una pregunta. Hija del sol, creo que dice, ¿no? Dice, ¿cómo evitar comer tanto? A veces me es imposible, me da ansiedad. Bueno, acá entonces, por asesorarte, acompañarte de las flores de Bach, que te van a ayudar muchísimo, sobre todo con esos procesos de ansiedad. Ayudan mucho, mucho, mucho. Así que la recomendación es que busques ahí, que es algo holístico, algo natural, y también la actividad física, hacer deporte, porque eso un poco nos baja la energía de la mente y nos ayuda a distribuir de mejor forma nuestra energía por todo nuestro cuerpo, en forma más equilibrada, no tener tanta energía en la mente que está pasando un montón de ideas y eso también nos genera ansiedad. Vamos entonces a primero de estos dos mensajes.
Yo le había pedido la vez anterior un breve mensaje para este momento. Y me dice, nosotros no queremos pasar solo mensajes bonitos para ser admirados. No. Nosotros queremos que cuando pasemos una orientación, por más difícil que sea o hasta extraña, que la persona la coloque en práctica, porque ellas son basadas en análisis profundo según nuestros departamentos científicos y de análisis en la Tierra. Y acá voy a hacer una aclaración muy importante. Muchas de estas orbes o sondas que nosotros estamos viendo que tienen una energía plasmática, es como una luz que brilla. Estas sondas son sondas de reconocimiento. Ya la he explicado varias veces, pero yo creo que vale la pena insistir. Y no son las sondas materiales como tal vez las de Buga o de otras que están surgiendo. A mí lo que me han explicado son estas sondas que son más bien plasmáticas, que acá me ha tocado verlas. Tuve un tiempo el año pasado, una bastante cercana. ¿Qué va haciendo esta sonda? Va recopilando la energía que hay desde la naturaleza, desde el propio planeta Tierra, y también la energía actual de nuestras conciencias. Entonces, conforme esos análisis, estos seres estelares, que pueden ser tanto sirianos como acturianos, o los comandos estelares que están trabajando en este proceso de transición, de alguna forma hacen una evaluación empírica, científica, de lo que está ocurriendo acá, de cómo se van moviendo las placas tectónicas, de cómo se están acomodando las placas de lava y energía bajo la tierra, de cómo están los procesos de conciencia, qué tantas conciencias más están comenzando a despertar, a iluminar todo este proceso. Entonces ahí hay un rastreo científico. Eh, no es que cuando ellos dan orientaciones es porque, no sé, se lo imaginaron o encontraron o pensaron, no. Hay análisis empíricos respecto a las orientaciones que nos están dando. Por eso nos están pidiendo seguir las orientaciones, porque están basadas en lo que nosotros vamos, producto también de nuestra conciencia, produciendo en este plano. Hecha esa aclaración, entonces, para este momento pedimos que se preparen en todos los sentidos, físicamente principalmente y también emocionalmente. Paren de querer estar preparados, como dicen, espiritualmente. No es el momento de preocuparse con eso. Eso ya debería haber ocurrido. Ya hace tiempo que nos vienen orientando en todo ese trabajo espiritual y de autoconocimiento. No se preocupen con eso ahora. Son dos condiciones las importantes, física y emocionalmente. ¿Para qué? Para que en el momento en que nosotros debamos reaccionar físicamente, porque hay un movimiento de tierra, porque hay energías que están llegando muy fuerte y necesitamos que nuestro cuerpo físico esté resistente, es necesario que nosotros tengamos esa capacidad física de esa palabra tan importante que él nos dice que es de resistencia, de estar preparados, de estar fortalecidos. Aquellos que quieren prepararse espiritualmente son aquellos que van a querer imaginar que solo quedándose haciendo oraciones van a liberarse de las consecuencias físicas o emocionales. No, no será así. Entonces es más práctico, objetivo y determinado. Coloquen esto como una meta. Es físico y emocional. Controlen sus condiciones emocionales para no caer en la desesperación. Sé que será difícil, pero es lo correcto a hacer. No se saca nada con quedarse llorando de rodillas pidiendo ayuda. No. Cada uno está siendo orientado e instruido. Sean fuertes y resistentes, porque nada va a mudar esas realidades que se están manifestando en ese plano. Entonces, como ya nos había dicho
Y el trabajo que venimos haciendo es ser la mejor versión de nosotros mismos, haber trabajado en todos nuestros planos, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, campo energético. Eso ya es un trabajo que se nos viene orientando a muchos desde hace mucho tiempo. Entonces ahora es el momento de ponerlo en práctica. Toda la conexión espiritual, los procesos de canalización, los cursos que hemos hecho, todo eso ahora se pone en práctica y vemos qué tan integrado está siendo, ya porque no fue prepararse para canalizar o para trabajar con la energía porque es etéreo, porque es bonito, no, es para estar en total conocimiento y en total fortalecimiento interno para estos tiempos, que van a ser breves, pero van a ser intensos. Entonces, ese es el primer mensaje y les voy a leer el segundo para reiterar la importancia del trabajo en el campo emocional y para reiterar la importancia de poner en práctica, no estar escuchando un montón de información que pasa como cuando las personas que tienen TikTok van pasando los mensajes uno tras otro, que no lleva nada eso, realmente no lleva nada, hay que poner en práctica. Y le pido yo en el último contacto que fue a finales de este mes, por favor, un breve mensaje tuyo para quienes siguen nuestras orientaciones. Siempre agradecen tus palabras. Y me dice, dentro de la actualidad, los mensajes están siendo reducidos, pues como yo ya dije en los mensajes, deben ser como un decreto a ser seguido y no apenas para lectura que agrada a cada uno. No, actualmente ese tiempo ya pasó. Estamos en fase de alerta máxima. Es necesario envolverse, participar de las palabras transmitidas por el mensajero. Es necesario que todos estén conscientes que no hay más vuelta, todo ya está definido, todo ya está dentro del programa a ser seguido. Mis palabras apenas están aportando para que no digan que no fueron avisados con antecedencia antes de que sea demasiado tarde. Busquen envolverse, conocer las orientaciones, pues de otro modo no habrá alteración en el programa del protocolo del Gran Consejo. Piensen en esto. Es esto lo que tengo para decirles en este momento. Y bueno, como él viene reiterándonos y como también se está comunicando en diversos grupos, todo el plan que las altas jerarquías tenían establecido ya está en total marcha, como cuando un tren venía tomando impulso para partir, ahora el tren ya partió. Entonces, la necesidad de poner en práctica todo lo que se nos ha transmitido. Y ya de alguna forma hemos sido avisados de todas las formas posibles. Entonces, es el llamado que yo quería recordar hoy día, de estar trabajando en nuestro campo emocional. Sabemos que viene movimiento en las placas tectónicas, sabemos también de todo lo que implica el acoplamiento dimensional, de la percepción de estas otras energías que van a estar también en directa relación con lo que nosotros estemos vibrando. Si nosotros somos seres que no hemos trabajado en nosotros, que estamos muertos de miedo, que tenemos sentimientos de resentimiento, de ira, probablemente la energía que nosotros vamos a ver en ese proceso de acoplamiento va a ser una energía correspondiente a lo que nosotros estamos vibrando. Sí, Kempler, así es, alerta máxima, en eso estamos, sí. Para cada país, sobre todo en el hemisferio norte, esto va a ser percibido de forma distinta, ¿no? Y para cada conciencia. Las personas que ya han hecho su trabajo interno, que tienen un camino, solamente estar tranquilos, observar, mantenerse en el trabajo del cuerpo físico, mental, emocional y energético.
sosteniendo y colaborando este proceso. Quienes sean maestros de Reiki o que trabajen con alguna otra energía, enviar energía al planeta, enviar energía al campo emocional, al campo mental, para que todo se mantenga en el máximo proceso de armonía y de amor, para que todo el proceso sea recibido de forma amorosa, que no nos impacte tanto. Me quedo aquí respondiendo un par de preguntas más para ya despedirme, porque si no va a quedar demasiado largo. Marcela me pregunta, ¿cómo se hace para estar en paz y bien emocionalmente cuando uno está transitando por un duelo? A veces es muy difícil sentarse a pesar del conocimiento que se tiene. Bueno, Marcela, primero que nada, permitirse vivenciar ese proceso de duelo, ya eso es importante, porque un proceso de duelo que no ha tenido todas sus etapas, la aceptación, la integración, la comprensión, de alguna manera va a volver a emerger con posterioridad. En cambio, un proceso de duelo que se ha hecho a conciencia, entendiendo el proceso, eh, ya es un proceso que de alguna forma va a ir sanando. Ya nos habían dicho los guías hace tiempo que nosotros trabajáramos el desapego, porque van a existir esos procesos, muchas conciencias, muchas almitas tienen como plan de alma no estar en este proceso más intenso que viene y van a comenzar a partir. Muchos ya lo están haciendo, se están yendo de una forma tranquila, simplemente cerrando un proceso de aprendizaje en este plano para continuar su proceso evolutivo en otros planos dimensionales. No se olviden que la muerte propiamente tal no existe. Lo que existe es dejar este cuerpo físico, este traje que estamos viviendo aquí, pero el espíritu continúa su proceso evolutivo en otros planos dimensionales. Entonces, en la medida que nos hacemos conscientes de eso, yo creo que podemos ir integrando y vivenciando el proceso de duelo de mejor forma. Ahí la invitación es a tomar conocimiento de esto, por ejemplo, ver las películas Nuestro Hogar, que son tan hermosas y que plasman el viaje del alma de alguna forma. Como una vez que el alma desencarna, va a estas colonias espirituales, siguiendo su proceso de sanación, su proceso evolutivo. Y ahí va tomando las decisiones que según la propia alma, acompañada por sus maestros y su guía, decide, ¿no? Ya sea volver acá a encarnar o seguir y trascender a otros planos. Eso es lo que te podría indicar. Vivenciar el duelo, no quedarse en él, pero de alguna forma también ayudarse a través de las propias flores que te van a ayudar mucho, estrellita de Belén, por ejemplo, red chestnut, sweet chestnut, la noche oscura del alma, en fin, busca ahí un terapeuta floral para que te pueda acompañar en el proceso y que puedas integrarlo bien. Esa sería la recomendación. Utilizar también frecuencias que te ayuden de 536 Hz a 528, 936 Hz, que te ayuden también a mantener tu campo vibracional un poquito más elevado. Bueno, y entender también que nadie puede darle consejos a alguien que está vivenciando un proceso de duelo. Eso es absolutamente personal, absolutamente personal. Kempler me dice, gracias Paz por este mensaje, lo he estado esperando, un saludo hasta Chile, gracias para ti también, me alegro que haya resonado y a ponerlo en práctica, que no sea algo más que estés escuchando, ponerse a trabajar en ti mismo y mantener tu frecuencia elevada, contribuyendo a un mejor proceso de transición. Es una pregunta más. Muchas
muchas gracias. Sí, Jorge, comprendo lo que dices, pero acá yo sé que las frecuencias que me están acompañando y el trabajo interno que tengo me mantienen en conciencia y bien, así que no te preocupes por eso. Y siempre enviarle mucho amor a quienes yo llamo nuestros hermanos de la no luz, ¿no? Ellos también tienen una función en este proceso, tal vez que nosotros despertemos con mayor conciencia y aprendamos a cuidarnos. Bueno, queridos amigos, ese fue el mensaje para hoy día. Eh, Esperamos de alguna forma podernos ahí con Edith, si está presente todavía, podernos reunir para seguir nuestros conversatorios desde la astrología. Desde Instagram, estoy transmitiendo eso a partir de Instagram para ir complementando, ¿ya? Así que el llamado también es acompañarnos en mensajes de Sirio en Instagram. Voy a dejar los links fijados en los comentarios. Para quienes me preguntan, por favor, porque después veo el comentario, ¿cómo me uno? ¿Dónde están las redes? Voy a dejar comentadas y pegadas fijadas en el primer comentario todas las redes para que ustedes vayan buscando también más información y sobre todo aplicándola. Ya, ya no es el momento de estarnos llenando tanto de información, sino que a la práctica, a regazarse las mangas y poner todo lo aprendido estos años en práctica. Namaskar a todos, que tengan una hermosa tarde, que puedan hacer sus conexiones y pedir a sus guías y maestros que los acompañen en todos estos procesos. Gracias por ser y estar aquí a cada uno. Namaskar. Linda tarde.